Soy Bonnie, tengo 34 años. Antes creía que si trabajaba con suficiente discreción, algún día me verían. Pero luego en un PDF que llegó por error a la bandeja equivocada, vi la transferencia de propiedad, mi nombre no estaba ahí. Pensamos que te parecería bien. Así las cosas se quedan más simples dentro de la familia. Y entendí a veces las personas no te olvidan, simplemente nunca pensaron incluirte. Hay cosas que se rompen sin hacer ruido, solo cambia su forma. La invitación venía en un mensaje reenviado escondido entre cadenas viejas de grupo y un asunto que decía lista de invitados actualizada, final. Ni siquiera lo habría notado si Jared no me hubiera pasado mi taza de café con esa mirada, la que significa que dejé de teclear más tiempo del que creía. El PDF estaba perfectamente formateado. Borde dorado. Letra caligráfica. Celebrando 40 años de Gerald y Helen Whittaker. Debajo 12 nombres centrados en negritas. Caroline Sloan, Daniel Sloan, Jack y Lucy, tíos, tías. Hasta Melissa, la prima que una vez me encerró en un closet de abrigos cuando teníamos 9. Mi nombre no estaba. Volví a leer la lista más despacio la segunda vez. Como si leerlo distinto pudiera cambiar algo. La taza de cerámica dejó un anillo tenue sobre el escritorio. No lo limpié. Solo me quedé viendo cómo el calor había deformado el papel debajo. De esas marcas que desaparecen si las dejas o no. Llamé. Su voz sonó rápido, ya alisada de antemano. Tal vez sea mejor que esta vez no vengas. Así evitamos tensiones. No hubo nada más. Ni un lo siento, ni preguntó cómo estaba. Solo el clic suave del final de llamada seguido de mi reflejo en la pantalla negra. En Facebook, Caroline ya había subido las fotos de los arreglos florales. Rosas blancas, servilletas azul marino, sillas doradas en semicírculo. Texto. Familia primero. Corazón agradecido, reconocí el salón. El mismo donde velamos a la abuela Edith. Esa vez me quedé junto a la mesa de postres con un plato a medio llenar de barras de limón, mientras Caroline hablaba de legado. Su voz clara y segura se elevaba como si tuviera derecho. En la oficina, Jared volvió a pasar detrás de mi silla. Su voz fue baja. ¿Lo volvieron a hacer, verdad? No respondí. Solo moví el mouse hasta que el documento desapareció. Tengo una blusa que repito demasiado color marfil con los puños rosados. Antes estaba impecable. Ahora las costuras de los hombros ya se están cediendo como papel muy manoseado. Hoy la volví a usar. No porque me quedara bien, sino porque no pedía nada. Abrí mi bandeja de entrada, di clic en un resumen de proyecto. Deslicé sin leer. El anillo del café seguía ahí, y por primera vez no lo moví. Hay personas que ya están tachadas antes de aprender a sostener el bolígrafo. Hay una forma de asentir que parece estar de acuerdo, pero en realidad es desaparecer. Antes guardaba una carpeta llamada por si acaso. Tenía cartas de presentación sin terminar, listas de vocabulario para el GRE y una checklist que copié de la solicitud de posgrado de Caroline. Nunca la abría con intención, era solo costumbre. Esa carpeta no hablaba de esperanza, hablaba de tener algo que mostrar en la cena. Ese año imprimí folletos para una feria artesanal local, edité 3 páginas web y armé una lista de correos desde cero. En acción de gracias no mencioné nada de eso. En su lugar desplegué el paquete de preparación de exámenes junto al puré de papas, como si eso demostrara fluidez en un idioma que ellos dominaban mejor. Caroline estaba revisando resúmenes para una conferencia médica en Denver. Colocó su tablet sobre la mesa sin levantar la vista. Mamá pasó la salsa de arándano sin decir una palabra. Hay unos zapatos planos negros en la esquina de mi closet con las plantillas rotas y los bordes pelados. Solo los usaba para eventos familiares. Hacían juego con la falda azul marino que mi madre prefería para las fotos, la que no se arrugaba frente a la cámara. Nunca me gustó cómo me apretaba en la cintura, pero nunca lo dije. Una vez tuve fiebre baja sorda, pero aún así fui a su casa a arreglar la impresora. La luz de error parpadeaba como si esperara ser entendida. Le entregué el montón de hojas impresas y ella las hojeó rápidamente. «Aún no terminas el libro que te regalé». No hubo pausa, ni siquiera una mirada a mi rostro.
Mi papá una vez se detuvo en el pasillo sosteniendo mi formulario 1099 con 2 dedos como si pudiera mancharlo. Ser freelance no es una carrera. Es solo una forma elegante de decir que estás perdida. No le respondí. Solo volví a doblar el papel y lo metí de nuevo en su sobre. En el espejo del pasillo, mi reflejo nunca terminaba de parecer mío. El labial siempre se veía un poco mal, muy pálido, demasiado perfecto. Me aprendí frases de memoria para cuando alguien me preguntara a qué me dedicaba. Ah, es solo un proyectito extra, nada importante. Y debajo de la mesa me aferraba al dobladillo de mi manga contando las puntadas. Algunas personas se rebelan rompiendo las reglas. Yo me rompí siguiéndolas demasiado. Y aún así nunca me vieron de verdad. Hay una forma de olvido que no te borra, solo alisa el espacio donde solías estar. Todavía tengo la tarjeta. Verde pálido con margaritas en relieve de esas que venden por mayoreo. Por dentro decía, para Caroline y su familia con nuestros mejores deseos de felicidad siempre. Nada escrito a mano, solo una etiqueta impresa en la esquina inferior derecha, de Helen y Gerald. Ese año cumplí 27. El sobre no tenía timbre ni tinta. Debió colarse bajo la puerta equivocada, o quizás nunca fue para mí. La guardé al fondo del cajón debajo de recibos doblados y una tarjeta de seguro vencida. En el banquete anual de reconocimiento de la universidad, me quedé al fondo del salón con un vaso de ginger ale en la mano. El nombre de Caroline apareció en la pantalla letras blancas sobre fondo azul marino. Excelencia clínica en salud femenina. El acomodador pasó junto a mí asintiendo. ¿Podría sacar las charolas del postre del ala izquierda? Los invitados ya están sentados. No lo corregí. Solo me hice a un lado. Nadie volteó a ver. En casa de mis papás hay una silla de roble tallado con el cojín cambiado 3 veces. Antes era mía. Una noche en la cena, el tío Ron la palmeó y miró a Caroline. Esta siempre ha sido tuya, corazón. Mamá no dijo nada. Papá sirvió más vino. La semana que firmé mi primer contrato de $3,000, llamé a casa. Sujetaba el teléfono con el codo mientras pegaba etiquetas de envío. La cinta se atoraba en mi manga. Su voz sonó clara, cortante. «Todavía no regresas a terminar tu carrera, ¿verdad?» No mencioné el cheque que tenía en la mano. Hay un encendedor verde que guardo en el cajón de la cocina. No fumo. Solo me gusta el clic que hace. Cuando Caroline viene, lo usa para las velas y nunca lo vuelve a dejar en su lugar. Cada vez aparece en otro sitio. Bajo el escurreplatos, detrás del frasco de harina, una vez en el congelador. Nunca digo nada, solo lo regreso a donde estaba. A veces pienso en esa tarjeta a la que venía dirigida a alguien más, sin nombre, sin nota, sin rastro de letra humana. Tal vez nunca fue para mí, tal vez ese era el punto, y quizá la ausencia no siempre es ruidosa. A veces llega ya doblada, sellada y entregada. A veces el borrado no es repentino, ya está hecho cuando por fin te das cuenta. El PDF llegó a un correo viejo que no revisaba desde hacía meses, uno que usaba antes para préstamos y facturas como freelance. El asunto decía Registro de Transferencia de Propiedad, Residencia Clark, 1987. Lo abrí sin saber por qué. Por costumbre quizá. Era un documento legal. Número de parcela, coordenadas, valor catastral. En la página 3 estaban los nombres. Caroline Whittaker Sloan. Daniel Sloan. No había ningún Bonnie. Ningún también conocida como. Mi nombre no estaba. Hay una llave de latón que cuelga de una cinta azul escondida en la esquina trasera de mi buró. Abría él el portón del jardín de la casa Clark, la del árbol de higo al que trepaba cada verano hasta los 13. Ese portón ya no existe, tampoco el árbol. Pero guardé la llave mucho después de que el portón se oxidó por completo. Marqué el número sin pensarlo. Su voz sonó al segundo timbrazo, baja y tranquila. Tú no usas la casa. Caroline tiene hijos. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para imaginar una respuesta distinta. Nunca llegó. Su voz cuando llamé al teléfono fijo sonaba más clara de lo que esperaba. No hay ningún acuerdo por escrito. No hagamos de esto algo dramático. No supe a qué se refería con esto. Más tarde un mensaje parpadeó en mi pantalla. Caroline, pensamos que te parecería bien.
Así es más sencillo. No hace falta armar lío entre la familia. No respondí. En el mostrador de mi cocina hay un tazón de cerámica con un borde astillado. Antes servía para poner rebanadas de limón durante el té, ahora guarda monedas sueltas. Cuartos de dólar clips, un tornillo de un cajón que nunca arreglé. Nunca tiro ese tazón. Hay algo en la grieta. En cómo aún sostiene peso solo que de otra forma. Me senté en mi escritorio, volví a leer el documento trazando con el dedo el espacio vacío donde pudo haber estado mi nombre. No estaba tachado. Simplemente nunca lo escribieron. No sentí enojo, ni protesté. Solo reconocí en silencio algo que ya estaba decidido. La llave en el listón azul sigue sin abrir nada, pero no la he soltado. Hay cosas que se pierden mucho antes de que te las quiten. No todo termina con estruendo. Algunas cosas simplemente dejan de hacer eco. Hay un tipo de silencio que no viene de la paz, sino de ya no intentar que te escuchen. Abrí primero el calendario compartido. Todavía tenía recordatorios con colores: la cena del recital de Caroline, la jubilación de papá en la universidad, la competencia de piano de Lucy. Fui pasando los meses despacio como si leyera el diario de alguien más. Luego me eliminé, uno por uno, sin enviar notificaciones. La carpeta de fotos familiares seguía en la nube bajo el nombre Momentos que importan. La mayoría eran del matrimonio de Caroline, el bautizo de Jack, mañanas de Navidad en las que yo no estuve. Una llamada Acción de Gracias, 2019, me mostraba al borde de la imagen parpadeando. Revoqué el acceso desde mi cuenta, cerré la pestaña. Fue suficiente. El café en la nueva con Oak aún tenía la mesa de madera con iniciales talladas. No eran las mías. Recuerdos de alguien más. Solía llevar mi laptop ahí solo para sentir que pertenecía al más do, algo más lento. Esa tarde llevé solo una pluma. Escribí el mensaje en un trozo rasgado de un sobre viejo. Espero que todos estén bien. Yo viviré a mi manera. Sin signos de puntuación. Mi celular vibró 2 veces. Luego se detuvo. No revisé quién era. En el cajón de mi departamento, el de arriba Saret, a la derecha. Bajo los recibos estaba la invitación impresa para la reunión familiar de 2022, color beige con bordes azul marino, organizado por Caroline y su familia en letras serias, sin espacio para dudas. La doblé una vez no para tirarla, solo para reducir su forma. Luego la regresé al cajón y ahí la dejé. Hay una bufanda roja en mi closet que todavía huele ligeramente a eucalipto desde que se la presté a Helen en una racha de frío. Me la devolvió sin decir nada. El doblez era distinto. Ella siempre doblaba en tercios. Esta vez fue por la mitad, como si no quisiera recordar cómo lo hacía yo. Bajé la bufanda, pasé los dedos por el dobladillo. Un hilo suelto casi invisible a menos que lo pusieras contra la luz. Al final de todo no levanté la voz. No toqué puertas. No escribí una última carta. Solo tomé el hilo y lo solté. Y por primera vez no hizo falta explicar nada. Algunos espacios no se sienten ajenos por ser nuevos, sino porque aún no viven voces ahí. El suelo estaba desnivelado cerca de la ventana. Lo noté cuando la taza se inclinó ligeramente sobre la camisa doblada que usaba como buró. El colchón no tenía base, solo tela sobre concreto con una capa fina de aislante que hacía que la habitación resonara por las noches. No traje mucho. 3 cajas, 2 maletas y una bolsa enrollada con cables y adaptadores que no desenredaba desde hacía años, sin fotos enmarcadas, sin porcelanas de regalo, solo lo que sabía que iba a usar. Las paredes recién pintadas aún olían a algo más viejo como polvo y limpiador de cítricos sobre decisiones que antes importaban. Había pequeñas salpicaduras de pintura seca en el alféizar. Pasé la uña por ellas sin quitarlas. Como mesa extendí una tela de yute sobre un par de cajas apiladas. Antes envolvía velas que enviaba en mi primer trabajo por contrato. Ahora sostenía un plato astillado, un solo tenedor y una taza de té con una grieta que aún no llegaba al borde. El pan que tosté esa mañana se quemó un poco en la orilla. No lo raspé. Ese amargor combinaba bien con la menta. El correo de Jared llegó corto, sin saludos. ¿Estás bien? Escribí despacio. No lo sé, pero por primera vez me siento más ligera.
Luego cerré la laptop. Hay una costumbre que no noté hasta que llegó el silencio tarareo cuando no sé qué decir. Suave, sin melodía. Solo lo justo para que el aire no se quede tan quieto. En ese cuarto, el sonido no tenía a dónde ir. Regresaba como una pregunta. Por las noches dormía sin cortinas. La luz del poste en la calle proyectaba sombras que se movían como agua sobre el techo. No había pasos arriba, ni voces detrás de la pared. Solo el crujido de mi peso al moverme y el suspiro ocasional del edificio acomodándose. Detrás de la puerta del baño hay un ganchito. No colgué nada ahí. Creo que quería que se quedara así por un tiempo una sola cosa sin reclamar a una abierta. No decoré. No encendí velas. No alicé sábanas. Pero en ese silencio no esperé permiso para respirar. No era consuelo todavía, pero tampoco pedía disculpas por ser mío. A veces tu nombre solo resuena cuando les conviene. La llamada llegó justo cuando estaba doblando las esquinas de una caja para envíos. Las tapas no se quedaban abajo si no presionaba con una mano de cada lado. No contesté al principio. El número era familiar, pero cosas desconocidas viven dentro de timbres familiares. Su voz llegó sin introducción. Caroline está recuperándose. Los gemelos van a entrar al kinder. Este año las fechas para las colegiaturas vienen muy justas. No preguntó cómo estaba yo, ni una pausa para dejar espacio. Me quedé viendo una liga sobre la mesa enrollada 2 veces sobre sí misma. Se había roto cerca de la orilla y estaba atada con un nudo pequeño que jalaba disparejo cuando se estiraba. Aún servía, pero ya no era igual. Siguió hablando. Si estás en condiciones de apoyar, ayudaría bastante. Siempre tuviste buen corazón. Esa última frase no era un halago, era una trampa. Recordé un sobre verde que llegó a mi apartamento la semana anterior, dirigido a patrocinio familiar Whittaker, pero con el número de mi buzón personal. Adentro 2 cartas de confirmación de becas firmadas y selladas ambas con mi nombre bajo agradecimiento al donador. Yo no firmé nada. El mensaje de texto de Caroline llegó esa misma tarde. Si quieres volver a ser parte de todo, esta es una forma sencilla de reconstruir la confianza. Aún no es tarde. No había enojo en sus palabras. Solo cálculo disfrazado de amabilidad. Abrí el cajón lateral, el que todavía guardaba listones de paquetes de clientes del año pasado. Uno era azul marino con dobleces en ambos extremos. Lo pasé entre los dedos hasta que la tela se enroscó suavemente en mi mano y lo dejé sobre el escritorio. Pensé en cuando tenía 10 años y ofrecí mi última galleta en un picnic familiar. Caroline la tomó, la partió por la mitad y me devolvió el pedazo más pequeño. Hay que ser generosas, dijo. Yo asentí. Incluso entonces. Hay una diferencia entre que te recuerden y que te necesiten. Lo primero deja espacio para volver. Lo segundo solo abre la puerta lo justo para que entre tu utilidad. El teléfono no volvió a sonar. Algunas invitaciones solo son instrucciones disfrazadas. El cambio no siempre llega con giros ruidosos, también se nota en dónde colocas la taza. El departamento del segundo piso tenía una ventana que no abría y otra que abría demasiado. Dejamos la terca cerrada y le amarramos un listón a la otra para que no se azotara con el viento. Rachel trajo un difusor con forma de piedra. Jared imprimió una lista de atajos de teclado y la pegó en el minibar. Nuestra cafetera soltaba un silbido como radiador viejo. Cada mañana resoplaba 2 veces antes de dejar salir el espresso. Me gustaba esa previsibilidad. El agua siempre se calentaba lento sin prisas. Me quedaba junto a ella girando la cucharita en la mano hasta que el primer aroma del vapor me alcanzaba. El escritorio donde trabajo llegó en 4 cajas. Lo armé un domingo sin seguir el manual. El panel trasero quedó un poco chueco si se ve de cerca, pero aguanta. En una esquina puse una maceta de barro con salvia, sus hojas suaves entre gris y verde. Una amiga me dijo una vez que la salvia crece mejor en tierra descuidada. No sé si sea cierto, pero no la riego demasiado. Mi calendario cuelga del corcho, no para citas, sino para poner límites. Una marca roja significa no. Ya no las cambio de lugar. Ethan pasa los viernes. Nunca se queda mucho. Solo trae la comida mero a la parrilla en papel encerado o arroz con jengibre rallado del local que está bajando la colina. No pregunta dónde he estado. No intenta llenar los silencios.
Cuando se va dobla la bolsa de papel y la deja junto a la puerta como si aún pudiera usarse. En el baño hay un espejo con una esquinita quebrada. Antes evitaba mirarme insegura del ángulo de la expresión del peso. Ahora miro más tiempo, no para revisar nada, solo para atestiguar. La semana pasada Rachel mencionó a Caroline como al pasar. No me estremecí, no cambié el tema, solo asentí y tomé una carpeta. El aire no cambió. Sobre mi escritorio conservo una taza blanca de porcelana, sin astillas, sin logotipo. La compré en una tienda de segunda sin saber por qué. Ahora resulta que guarda justo la cantidad de té que tomo de una sentada. Eso me parece razón suficiente. Hay una bufanda doblada en mi cajón que no he tocado desde que me mudé. No por evitarla, solo porque ya no la necesito. Antes esperaba señales para saber si pertenecía. Ahora yo decido dónde pararme. Hay una clase de estabilidad que no se construye, se elige. El cierre no siempre se ve como una puerta que se cierra, es el silencio cuando dejas de esperar pasos. El sobre no tenía remitente. Lo doblé una vez no por costumbre, sino para hacer más pequeña su presencia. Adentro 3 páginas impresas en hoja blanca a espacio sencillo, sin saludo ni firma. Solo hechos. Solo lo que hacía falta decir. La oficina de correos olía levemente a tóner y pegamento seco. Esperé en la fila detrás de un señor con una caja envuelta en burbujas, pasando el pulgar por el borde del sobre. La empleada no pidió identificación. Deslicé la carta hacia adelante y pagué en efectivo. Eso me pareció importante. La dirección la escribí a mano. Usé letras de molde como las que enseñaban en tercero de primaria. Me tembló la muñeca en la Dólabo de Whittaker. No la corregí. Hay un cajón en mi escritorio donde guardaba un celular de prepago usado solo para movimientos vinculados a cuentas antiguas. Esa mañana saqué el chip y lo dejé caer en una taza de té frío. Flotó un momento antes de hundirse como algo que aún se resiste a perder su propósito. La app del banco pedía un código que no usaba desde hacía semanas. Lo escribí lento, eliminé perfiles vinculados, cancelé pagos automáticos, revocando accesos a rutas de transferencia. La pantalla parpadeó 2 veces antes de borrarse. Una de las constancias de beca aún estaba en mi carpeta de descargas. La abrí no para revisar, solo para ver cómo aparecían los nombres alineados. La parte en negritas decía Donante B. Whittaker, Iniciativa de Apoyo Privado. Presioné eliminar y vacié la papelera. El tallo de lavanda que había secado semanas atrás comenzaba a deshacerse en la punta. Lo coloqué sobre el escritorio junto al teléfono, ahora silenciado. Ya no olía, solo quedaba la forma. 4 años de aportes en silencio canalizados a través de iniciales, firmas pantalla y cheques sin nombre, nunca reconocidos. Antes esa era la idea. Ahora el silencio cumplía otra función. El mensaje dentro de la carta era breve: retiro todo derecho de patrocinio. A partir de ahora, cualquier asunto relacionado conmigo no debe decidirse sin mi consentimiento, sin explicación, solo un final con forma de límite. Abrí el cajón donde guardaba borradores nunca enviados, disculpas a medias aclaraciones, pausadas, réplicas que se disolvían. Revisé todas y seleccioné eliminar todo. No pidió confirmación. La pantalla se oscureció. Hay una clase de quietud que no duele, solo sostiene. Algunas despedidas solo se completan cuando no hay nada después. El momento en que dejé de necesitar ser comprendida fue el momento en que todo empezó a encajar. La tetera suelta un sonido más suave que el vapor, más parecido a un suspiro. Sirvo lentamente, dejando que el agua se curve sobre las hojas de té sin apresurarlas. El aroma sube en capas cítricos, bergamota, algo casi como un recuerdo, pero sin peso. El piso del porche cruje en el mismo lugar cada vez que paso. No lo suficiente para asustar, solo lo justo para recordarme que es madera de verdad, no imitación. Hoy regué la lavanda con una regadera verde descarapelada que alguien dejó aquí hace meses. Si la inclinas mucho hacia la izquierda, gotea. Nunca la arreglo. Jared llega primero con una bolsa de papel bajo el brazo y tarareando una canción que no conozco, pero que reconozco. Rachel le sigue con una botella de vino enredada en un codo y un pan envuelto en papel craft apoyado contra las costillas.
Ya no tocan la puerta. Ahora hay un cajón en la alacena que guarda platos de porcelana blanca todos iguales. Los compré al día siguiente de enviar la última carta. 6. Sin ninguna ocasión especial, solo lo suficiente para sentirme lista. Ethan llega más tarde con un perrito rescatado en brazos todavía húmedo del baño. El collar le queda grande y se le ladea cuando gira la cabeza. Coloca una toalla doblada antes de ponerlo en el suelo de mosaico. El cachorro se enrosca al instante como si ya supiera lo que es sentirse a salvo. En la mesa, alguien joven tal vez se llama Theo, o quizá Max se inclina con el tenedor detenido en el aire. ¿Alguna vez quisiste que lo vieran lo que construiste? Dejo que la pregunta se quede un momento sobre la mesa, luego sirvo otra taza. No ser reconocida por otros no significa que no tengas valor. Él no responde. Solo asiente como si guardara algo para después. El pan se parte con un crujido suave, dejando migas sobre la madera. Rachel las limpia con el borde de la manga. A nadie le molesta el desorden. La luz del sol se desliza sobre el mosaico dibujando líneas largas bajo las patas de la mesa. Por un segundo todo queda enmarcado en dorado, los platos, los vasos, las manos que se extienden buscando aceitunas y hierbas. Sin espectáculo, sin instrucciones. Cerca de la cocina cuelga un mapa enmarcado de forma angosta. Chinchetas de colores marcan lugares a los que nunca he ido, pero ayudé a alguien más a llegar. El Paso, Albany, Tacoma. Un punto pequeño recién agregado en Burlington dibujado con tinta donde ya no cabían más pines. Abro mi libreta y escribo, no como un título, no como resumen, solo una línea que no busca aprobación de nadie. Día 127 sin ser comprendida, pero viviendo en plenitud. Hay verdades que no necesitan público, solo necesitan espacio.